Imagina por un momento soltar la necesidad de control y descubrir una libertad que nunca pensaste posible. En este viaje exploraremos cómo la sabiduría budista nos invita a dejar de luchar contra lo que es, para aprender a fluir con la vida misma. Comprenderás por qué el aferrarse genera sufrimiento y cómo al abrirte con conciencia puedes alcanzar más serenidad, mejores resultados y una paz interior genuina. Esto no es un acto de magia, sino un proceso real de transformación. Desde niños, muchos hemos sido educados para creer que el éxito requiere controlar cada detalle, anticipar cualquier error y vivir en constante alerta. Sin embargo, esa obsesión por manejar todo termina convirtiéndose en la fuente de ansiedad, estrés y frustración diaria. Según las enseñanzas de Buda, ese deseo de control es en realidad una forma de apego, y el apego es una de las raíces del sufrimiento humano. En el núcleo de las 4 nobles verdades se nos recuerda que el sufrimiento existe, que tiene una causa y que esa causa es el deseo que se aferra y rechaza el cambio, buscando que todo sea exactamente como queremos. Esta necesidad constante de que las cosas encajen con nuestras expectativas se alimenta del ego, ese yo que teme más a la incertidumbre que a perder el control. En el budismo, ese vacío que tanto asusta no es una amenaza, sino un espacio abierto de libertad y posibilidad. Es como estar en un río. Si intentas nadar siempre contra la corriente, te agotas, pero si aprendes a flotar y seguir el flujo, avanzas con menos esfuerzo y mayor claridad. Fluir no significa rendirse ni quedarse inactivo. Se trata de actuar sin apego al resultado, reconociendo que lo único que podemos gobernar realmente es nuestra actitud, nuestras intenciones y nuestras acciones presentes. Y es en ese punto donde comienza la verdadera transformación. Cuando dejamos de intentar tener todas las respuestas, de resolverlo todo, y empezamos a escuchar de verdad el momento presente, desaparece la necesidad de control y surge la conciencia plena. En la práctica diaria, esto se hace evidente al meditar. Al principio, la mente quiere manejar la experiencia, busca comodidad, ausencia de distracciones y control absoluto. Pero con el tiempo, se aprende que meditar no es forzar a la mente, sino observarla sin resistencia. Y en esa observación nace una libertad inmensa. La certeza de que no necesitas pelear para sentirte en paz, sino dejar de oponerte al fluir natural de la vida. Soltar no es debilidad, es sabiduría. Es comprender que todo cambia, que nada permanece igual, y que en esa impermanencia se encuentra la paz. La paz interior no se alcanza manipulando cada aspecto de la vida, sino comprendiendo su naturaleza cambiante. Cuando dejamos de intentar manejarlo todo, algo más profundo emerge, la confianza. No se trata de confiar en que todo ocurrirá según nuestros planes, sino en saber que, aunque no controlemos las circunstancias, podemos responder con claridad y sabiduría. Esta fortaleza no nace de estrategias complicadas, sino de una mente entrenada, atenta y presente. Si alguna vez te sientes exhausto por querer tener todo bajo control, recuerda que esa lucha es opcional. Es posible soltar, es posible confiar, y cuando lo haces tu visión se aclara, la calma llega y descubres que aquello que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti. Uno de los principios más transformadores del budismo es que la paz no se consigue controlando sino entregándose. Pero esta entrega no es pasiva ni resignada, es una elección consciente de confiar en la vida, en el cambio constante y en nuestra propia esencia despierta. La mente que no ha sido entrenada teme perder el rumbo si suelta el control. Por eso se aferra, busca certezas y trata de asegurarse de que todo salga como espera. Esa tensión constante es como avanzar con el freno de mano puesto. Posible, pero agotador. La entrega consciente significa actuar con intención plena en el presente, sin aferrarse a cómo deberían salir las cosas. Es el mismo espíritu que enseña la acción sin apego. Haz lo que corresponde con pureza de intención, pero no te obsesiones con el resultado. Imagina plantar una semilla. Puedes regarla, cuidar la tierra, darle luz,
pero no puedes obligarla a crecer más rápido. Lo mismo ocurre con tu evolución interior. Puedes cultivar las condiciones, pero no forzar el despertar. Esta forma de vivir no es pasividad, es inteligencia espiritual. Reconoce que existen fuerzas y ritmos que no dependen de nosotros, y que al respetarlos, la vida fluye con más armonía. En el día a día, practicar la entrega es tan simple como permitir que las emociones se expresen sin tratar de reprimirlas o empujarlas. Cuando aparece la ira o el miedo, la mente quiere controlarlos. Sin embargo, la verdadera entrega consiste en observarlos, darles espacio y no dejarse arrastrar por ellos. En la meditación, esta verdad se vuelve evidente. Si intentas controlar cada pensamiento o eliminar cualquier sensación incómoda, solo aumentas la tensión. Pero si te sientas con la disposición de observar, respirar y permitir, algo cambia de forma natural. Es en esa apertura donde la calma se asienta y la vida encuentra su propio ritmo. Descubrir la paz interior no significa cambiar lo que sientes, sino estar plenamente presente con ello, sin juzgarlo. El verdadero arte está en permanecer ahí, observando sin intervenir, actuando desde un lugar de calma y no desde la ansiedad. Esta forma de vivir transforma poco a poco tus relaciones, tus decisiones y la manera en que enfrentas los retos, porque dejas de reaccionar impulsivamente y te concentras en lo que realmente está bajo tu control, tu actitud, tu conciencia y tu capacidad de compasión. Un ejemplo inspirador de esto es la imagen del Buda bajo el árbol Bodhi. Pasó días meditando, sin buscar alcanzar un resultado específico ni forzar la iluminación. Simplemente se mantuvo en presencia total, confiando en el momento, y fue en esa entrega donde lo que debía manifestarse surgió por sí solo. Así ocurre en la vida. Cuando dejamos de forzar, aparece la claridad. Las respuestas llegan y todo comienza a ordenarse de forma natural. No porque lo empujemos, sino porque dejamos de interferir con expectativas, exigencias o la necesidad de que todo sea distinto. En el fondo, la entrega consciente es una forma de amar. Amar lo que es, amar este instante tal como es, incluso si no es perfecto o cómodo. Porque desde ese amor surge la verdadera libertad. Uno de los errores más comunes es pensar que soltar significa rendirse, como si se tratara de abandonar la lucha por falta de esperanza. En realidad, desde la visión budista, soltar es un acto de sabiduría. Es dejar de vivir desde el miedo para empezar a vivir desde la conciencia. No implica desentenderse de las responsabilidades ni permitir que todo caiga en el caos. Más bien significa dejar de imponer la voluntad del ego a la realidad, reconociendo que existe un orden más grande que no depende únicamente de nosotros. Buda nunca enseñó que el desapego consistiera en dejar de amar o aislarse del mundo. Se refería a liberar la mente de la ilusión de que todo debe ajustarse a nuestros deseos. Significa dejar de intentar controlar a las personas, a las emociones o al futuro, porque esa necesidad es una trampa que solo aumenta el sufrimiento. La clave está en despertar. Al soltar, comienzas a percibir la realidad tal como es, sin los filtros de tus expectativas, sin el ruido de los miedos ni las distorsiones del deseo. Esa claridad brinda una libertad que el control nunca podrá ofrecer. El control nace del ego. El despertar, en cambio, surge del vacío. Y en el budismo, ese vacío no es oscuridad ni ausencia de sentido, sino un espacio abierto donde reconocemos nuestra interdependencia con todo lo que existe. Comprender que todo está interconectado y que nada permanece igual para siempre es un paso decisivo hacia la libertad interior. Al reconocer que nada nos pertenece de forma absoluta, dejamos de aferrarnos y comenzamos a ver cada momento como una experiencia transitoria, una oportunidad para aprender, crecer y observar sin apego. En las relaciones esto se ve con claridad. Muchas veces creemos que amar significa retener, que si alguien se aleja, debemos hacer lo imposible para que permanezca. Sin embargo, desde la compasión budista, el amor verdadero no necesita poseer. Al contrario, otorga libertad.
incluso si eso implica permitir que la otra persona siga su propio camino. El amor no se mide por el control que ejercemos, sino por la paz que sentimos al desear lo mejor para el otro, esté o no a nuestro lado. Soltar también significa reconocer nuestros límites. Hay momentos en los que, por más que nos esforcemos, la situación no avanza. Entonces, la sabiduría está en decir hasta aquí, no desde la resignación, sino desde el respeto por uno mismo y por la realidad. Aferrarse a lo inevitable solo prolonga el sufrimiento. Como dice una enseñanza budista, deja ir o serás arrastrado. Mantenerte atado a algo que ya terminó, a una emoción que ya no necesitas, o a una idea rígida sobre quién eres, solo te conduce por caminos de dolor innecesario. Pero si te detienes, respiras y sueltas, la vida se abre hacia la luz de la presencia. Soltar es un acto profundo de amor propio. Es decirte, merezco vivir en paz, merezco liberarme del peso del pasado y del miedo al futuro, merezco habitar plenamente este momento. Quien practica el camino budista suelta día a día un poco más de la necesidad de tener razón, del rencor, de la ansiedad por el mañana y de la imagen rígida de sí mismo. Y con cada paso, la mente se aclara, el corazón se expande y la vida se vuelve más ligera y plena. La próxima vez que creas que soltar es perder, recuerda, al perder el control, ganas claridad. El despertar no es un destino final, es un estado que surge cada vez que dejas de imponer tu voluntad y comienzas a escuchar. Cada vez que sueltas la resistencia y permites que la confianza tome su lugar. En ocasiones, no necesitamos más respuestas, sino mejores preguntas. En el budismo, las preguntas son llaves que abren la mente y rompen su rigidez. No se plantean para ganar discusiones, sino para liberar, para abrir espacios de comprensión. Vivir en modo control nos lleva a buscar certezas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo evito que algo salga mal? La práctica budista, en cambio, nos invita a cuestionar esas bases y a despertar. Una pregunta poderosa es, ¿qué estoy tratando de evitar? No se trata de juzgarte, sino de descubrir. Muchas veces, el impulso de control nace del miedo. Miedo a sentir tristeza, a ser rechazado, a fracasar. El ego, en su afán de protegerse, crea estrategias para dominar cada situación. Pero cuando te preguntas sinceramente qué temes enfrentar, comienzas a ver ese miedo con claridad y al verlo, puedes soltarlo. Otra pregunta transformadora es, ¿qué pasaría si dejo que esto sea como es? Esta apertura no se limita a aceptar lo agradable, sino que incluye lo incómodo, lo incierto y lo cambiante. Dejar de pelear con lo que no puedes modificar es, por sí mismo, una forma de paz. También puedes preguntarte quién es el que sufre. No es una reflexión teórica, sino una invitación a observar que muchas veces, quien se duele no es tu esencia más profunda, sino una idea rígida de ti mismo, una identidad que exige que todo ocurra como quiere. Al explorar esta pregunta con honestidad, descubres que ese yo controlador no es tan sólido como creías, y en ese momento el apego comienza a disolverse. El yo que creemos ser es en realidad solo una construcción mental, una historia que repetimos hasta convencernos de que es real. Una de las prácticas más transformadoras en el camino interior es atreverse a cuestionar esa identidad. ¿Quién soy cuando dejo de controlar? ¿Qué queda cuando me desprendo de la narrativa que me define? Estas no son preguntas para obtener respuestas rápidas o intelectuales. Son como luces que iluminan lo que antes permanecía en la sombra y al hacerlo, disuelven sus límites. Otra reflexión poderosa consiste en examinar la raíz de nuestras acciones. ¿Actúo desde el miedo o desde el amor? ¿Desde el apego o desde la libertad? Reconocer la intención detrás de cada gesto nos permite soltar lo que nace del temor y cultivar lo que surge del despertar. El camino budista no se trata de memorizar respuestas, sino de embarcarse en una exploración profunda guiada por preguntas que derriban las estructuras rígidas del ego. Y cada vez que una de esas estructuras se desmorona,
nace un espacio de libertad. No es necesario tenerlo todo resuelto para avanzar. Basta con mantener viva la curiosidad y el coraje de seguir preguntando. El despertar no es un destino de certezas, sino un viaje de descubrimiento continuo. Si atraviesas un momento de ansiedad o lucha por el control, detente, respira y pregúntate, ¿qué estoy intentando retener y por qué? ¿Qué emociones estoy evitando? ¿Quién sería si pudiera soltar esto ahora? Escucha sin apresurarte a responder. En ese silencio sin conclusiones comienza la verdadera transformación. Entre las enseñanzas más retadoras y liberadoras se encuentra la aceptación radical, convivir con lo que duele sin huir ni resistir. No se trata de rendirse, sino de abrazar la experiencia tal y como es, incluso cuando resulta incómoda o incierta. Este tipo de aceptación nos invita a abrir el corazón a aquello que jamás imaginamos poder sostener. En vez de luchar contra el dolor, lo acompañamos. En vez de escapar de la tristeza, la respiramos. En lugar de temer al miedo, lo observamos con compasión. El rechazo a lo que duele es lo que más sufrimiento añade. El dolor puede ser intenso, pero es la resistencia, ese impulso de negarlo o controlarlo, la que lo convierte en una carga insoportable. El Buda lo explicó con la metáfora de las dos flechas. La primera es el dolor inevitable de la vida, pérdida, enfermedad, incertidumbre, y la segunda es el sufrimiento extra que creamos con nuestros juicios y miedos. La aceptación radical nos permite evitar esa segunda herida. Practicarla requiere coraje y presencia. Implica pausar cuando aparece lo incómodo, respirar y llevar la atención al cuerpo. Tal vez notes tensión en el pecho, un nudo en la garganta o calor en el rostro. Simplemente permaneces ahí, observando, sin analizar ni juzgar. Sostener el dolor de esta manera es un acto de profunda compasión. Reconoces que forma parte de la vida y confías en que puedes acompañarlo. Con el tiempo, el dolor deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro. Nos revela heridas antiguas, expectativas incumplidas o creencias que limitan nuestra libertad. Cada vez que lo miramos con honestidad, damos un paso hacia la sanación. No es un evento único, sino una práctica diaria. Aceptar una y otra vez, en cada instante en que surgen el miedo, la ira o la tristeza. Este entrenamiento fortalece el corazón, pero también lo hace más suave y receptivo. En el budismo, la aceptación radical no solo es una herramienta para momentos de crisis, sino una forma de habitar la vida con más claridad, apertura y amor. La vida, con sus luces y sombras, nunca deja de transformarse. Nada permanece inmóvil, y comprenderlo nos permite encontrar una paz que no depende de que todo sea agradable. Si logras mantenerte en calma incluso cuando las cosas duelen, habrás tocado algo más profundo que el placer, la verdadera sabiduría. Por eso, cuando aparezca el dolor, no lo rechaces ni intentes controlarlo. Quédate, respira y acompáñalo como harías con un amigo que atraviesa un momento difícil. Esa presencia es un acto de compasión hacia ti mismo y una entrega amorosa a lo que es. Otra enseñanza sutil y poderosa de las tradiciones orientales es la acción que surge desde el vacío interior. En el taoísmo se conoce como Wu Wei, no hacer, o actuar sin forzar, y en el budismo Zen, como actuar desde la no mente. No significa pasividad ni inactividad, sino moverse desde un espacio interior libre de interferencias mentales, sin la urgencia del ego ni el deseo de controlar los resultados. Es actuar con claridad, no desde la ansiedad. En ese estado, no estamos atrapados en recuerdos del pasado ni en expectativas del futuro. No decidimos por miedo ni por necesidad de aprobación. La mente está presente, abierta, atenta, y de esa apertura surge una acción natural, precisa y armónica con la situación. Es como un músico improvisando. No calcula cada nota, simplemente fluye. El cuerpo, la mente y el espíritu están tan alineados que la música sucede por sí misma. Este fluir no surge de vaciar la mente de pensamientos, sino de dejar de aferrarse a ellos.
Igual que el cielo no se apega a las nubes, nosotros podemos permitir que las ideas pasen sin engancharnos. Cuando eso ocurre, desaparecen el miedo y la obsesión por controlar y quedamos conectados con una conciencia más profunda. Desde ahí nuestras acciones nacen de una sabiduría espontánea, como lo hace la naturaleza. El árbol crece sin forzarse, el río fluye sin imponerse. Llevar esto a la vida diaria es posible. Frente a una conversación difícil, un problema laboral o una decisión importante, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos detenernos, respirar y reconectar con ese espacio interior. Al actuar desde la presencia, no imponemos nuestra voluntad al mundo, sino que colaboramos con él. Esto genera una sincronía que trae paz, fluidez y una eficacia auténtica. Los grandes maestros describen este estado como un lugar donde no eres tú quien hace, sino que las cosas se hacen a través de ti. No porque estés quieto, sino porque dejas de ser el obstáculo. Te vuelves un canal, y en ese canal todo fluye con naturalidad. Esta experiencia no es exclusiva de unos pocos iluminados. Está al alcance de cualquiera que se atreva a soltar el control y confiar en la sabiduría del momento presente. La capacidad de actuar desde la calma interior no es un privilegio de unos pocos iluminados, sino una habilidad que todos poseemos y que puede despertarse con entrenamiento. Se cultiva con práctica constante, atención plena y la humildad necesaria para dejar que la vida sea nuestra maestra. La próxima vez que sientas la urgencia de controlar sin saber qué hacer, detente. Respira y conecta con ese espacio de quietud en tu interior. Desde ahí, permite que la acción surja sin forzar, como un movimiento natural que brota del silencio. Desde el vacío todo se completa, desde la quietud todo se transforma, desde la no mente todo florece. Soltar no es un concepto para guardar en la mente como una idea bonita, es un entrenamiento diario. En el budismo, el camino hacia la liberación pasa por hábitos que nos reeducan internamente para aflojar el apego y vivir con más ligereza. Entre las herramientas centrales, la meditación ocupa un lugar especial y hay 3 prácticas particularmente útiles para ello. La primera es samatha, o meditación de calma mental. Se enfoca la atención en un único objeto, como la respiración. La mente querrá distraerse, buscar sensaciones especiales o frustrarse si no logra hacerlo bien. Ese es precisamente el momento de aprendizaje. Dejar de controlar y volver una y otra vez a la respiración sin exigir nada. La segunda es vipassana, o meditación de visión profunda. Aquí la atención no se limita a la respiración, sino que se abre a todo lo que aparece en la experiencia. Sensaciones, emociones y pensamientos. No se juzga, no se rechaza, no se analiza, simplemente se observa. Con el tiempo, uno descubre que todo es transitorio y que nada merece ser forzado a permanecer. La tercera es metta bhavana, la meditación del amor bondadoso. Consiste en cultivar deseos de paz y bienestar para uno mismo y para los demás, como que estés en paz o que seas libre de sufrimiento. Esta práctica suaviza el corazón y afloja el juicio, la culpa y el resentimiento, porque donde hay amor genuino, el control deja de tener cabida. Fuera de la meditación formal, hay gestos simples que ayudan a soltar en la vida cotidiana. Una de ellas es la respiración consciente. Cada vez que notes tensión o que estés empujando una situación, detente, inhala profundo y exhala suavemente. Con la exhalación, suelta la rigidez física y mental, junto con la necesidad de que las cosas sean distintas. Otra herramienta es la observación del deseo de controlar. Cuando aparezca, reconócelo sin juicio y pregúntate, ¿puedo dejarlo ir por ahora? No se trata de suprimirlo, sino de ponerlo en perspectiva. Incluso reconocer que estás aferrado puede ser el inicio del desapego. Un ritual útil es el del soltar antes de dormir. Haz un breve repaso del día. Identifica en qué momentos intentaste controlar y visualiza cómo entregas esas situaciones, dejándolas flotar en un río o llevadas por el viento. Estos gestos simbólicos pueden tener un impacto profundo en el estado emocional.
El cuerpo también guarda señales de control en forma de tensión. Practicar yoga suave, estiramientos conscientes o caminar en silencio puede liberar esa carga invisible. Soltar no es un acto único, sino un sendero que se recorre paso a paso. Y cada vez que eliges liberar un poco, avanzas hacia una vida más liviana y en armonía. No importa si en el camino a veces vuelves a caer en el impulso de querer controlarlo todo. Lo esencial es recordar que siempre puedes regresar a la práctica, tomarte de la mano y decirte, puedo intentarlo otra vez. Cada instante es una nueva oportunidad para elegir soltar. En el proceso espiritual llega un momento en el que, después de tanto resistirse, uno se rinde de corazón, y no como un acto de derrota, sino como una apertura genuina. Cuando dejas ir con sinceridad, sin fingir, algo curioso sucede. Lo que tanto buscabas comienza a aparecer, no porque lo hayas perseguido con ansiedad, sino porque has liberado el apego. Esta es una de las paradojas más profundas que enseñan las tradiciones contemplativas. Cuanto más desesperadamente persigues algo, más se aleja, pero cuando lo sueltas, la vida encuentra la manera de acercártelo. Es como si llevaras una mochila cargada de piedras, pensamientos repetitivos, exigencias autoimpuestas, emociones no resueltas. Caminas con ese peso sin darte cuenta de que te impide ver lo que está justo frente a ti. El día que decides dejar la mochila en el suelo, descubres un horizonte nuevo. Esto no es solo una imagen poética, es la experiencia real de muchas personas que, al practicar el desapego, encontraron relaciones más sanas, trabajos más alineados o simplemente una paz que antes les parecía imposible. La naturaleza nos recuerda que nada florece antes de tiempo. Una semilla germina cuando el suelo está listo. Una flor se abre cuando llega su momento. Del mismo modo, para que algo nuevo entre en tu vida, es necesario crear espacio. Una mente llena de control, juicios y miedo no deja lugar para lo desconocido. Soltar no es un final, es abrir la puerta. Es decirle en silencio al universo, estoy preparado para lo que venga sin necesidad de que ocurra exactamente como lo imagino. Solo confío y sigo caminando. A veces, lo que llega tras soltar no es lo que esperabas. Tal vez aparezca un silencio profundo o emociones que habías escondido y que ahora piden ser atendidas. Sin embargo, eso también es un regalo, porque la verdad, aunque pueda doler, siempre trae liberación. En el camino budista se habla de confiar en el Dharma, esa sabiduría natural que sostiene la vida. No hace falta comprender cada paso ni anticipar el desenlace. Basta con abrir el corazón y confiar en que el vacío no es ausencia, sino un terreno fértil donde lo nuevo puede crecer. Y cuando lo nuevo aparece, no se siente como una recompensa ganada con esfuerzo, sino como algo que siempre estuvo esperando el momento adecuado para manifestarse. Así que si estás en medio de un cambio, si sientes que pierdes el control o que el futuro es incierto, puede que estés más cerca de recibir de lo que crees. Respira, mantente presente. Permite que la vida siga su curso y observa. Porque al soltar no es que suceda algo mágico, simplemente dejas de bloquear el flujo natural, y en ese silencio, lo verdadero tiene espacio para nacer.